Bueno, vamos a tocar entonces el tema de la fractura de pelvis. Para hablar de fractura de pelvis, tenemos que recordar un poco de anatomía y tenemos que recordar los tres principales huesos que forman la pelvis. Como podemos ver acá, el ilion de color azul, el isquion de color verde y el pubis de color beige, podríamos decir, o amarillo. No vamos a entrar en detalles en la anatomía de lo que es pelvis y cadera, porque nos demoraríamos toda la noche, pero obviamente los exhorto y los invoco a hacer una revisión. Y si recordamos, no solamente hablamos de huesos, sino también hablamos de todos los ligamentos que tiene la pelvis. ¿Sí? En esta gráfica vamos a poder ver los ligamentos que involucran la pelvis y también los ligamentos que involucran a la cadera. Está de más todas estas imágenes, todas estas fotos, las tienen colgadas en la web, las tienen colgadas en el libro, en el atlas de Netter, en el atlas de Ming, así que no vamos a entrar en detalles, ¿no? Solo tienen que tener presente que en la anatomía es hueso, es músculos, ligamentos y por supuesto la parte vascular y la parte neurológica, ¿sí? Eso tiene que tenerse bien claro, ¿verdad? Entonces, permítanme un ratito. Ok. Como pueden ver acá, la parte ósea, la parte ligamentaria, la parte muscular. En cuanto a la epidemiología, debemos tener en cuenta que los pacientes que son portadores de fractura de pelvis y cadera son generalmente, en su mayoría, politraumatizados. ¿Sí? Como habrán revisado en sus clases prácticas, una de las clasificaciones de las fracturas pueden ser postraumáticas o pueden ser patológicas. En este caso son traumáticas. Índice de mortalidad de un 10 a 20%. Accidentes de tránsito, atropellos, accidentes en moto, caídas de altura, aplastamiento, ¿no? Accidentes de tránsito, como pueden ver en las imágenes, traumatismos de alta energía, atropellamientos, accidentes de moto, caídas de altura, aplastamientos, como pueden ver debajo de este tremendo bloque. Y bien, cuando hablamos de las maniobras de exploración, pues tenemos que incidir en las maniobras de estabilidad rotacional y estabilidad vertical. Tienen que acordarse que la pelvis es un anillo y como un anillo que es, puede tener estabilidad rotacional y vertical. Cuando hacemos la evaluación clínica, como en todas las patologías traumáticas, siempre vamos a ver dolor, vamos a ver aumento de volumen, vamos a ver equimosis, vamos a ver hematomas, en fin, lesiones vasculares, lesiones neurológicas, según sea el caso, ¿sí? Junto a la evaluación clínica, acudimos a la evaluación de imágenes. Acuérdense que la especialidad de ortopedia y traumatología va muy ligada a las imágenes. Y las imágenes van desde las más simples, como puede ser una radiografía, puede ser una tomografía, una resonancia, una ecografía. La radiografía es el examen más simple, más económico, más rápido y que nos puede dar información relativamente adecuada de la fractura. La principal y la primera radiografía que tenemos que tomar para una fractura de pelvis es la radiografía de pelvis con incidencia frontal y con foco en pubis, ¿sí? Así tienen que pedir su radiografía, tienen que pedir rayos X de pelvis ósea, porque también existe una pelvis blanda. Rayos X de pelvis ósea frontal con foco en pubis. ¿Para qué? Para que toda la imagen de la pelvis pueda quedar centrada, simétrica, de mis alas ilíacas, ¿sí?
Entonces, una radiografía de pelvis ósea frontal con foco en pubis, ¿sí? Pueden ver acá en decúbito dorsal, el haz de rayos X nos da una imagen. Y si podemos ya ir afinando la vista, podemos ver que acá está la fractura, ¿verdad? Ahí está la fractura, comparado con esto. ¿Sí? Acá tenemos los distintos puntos que observamos en una radiografía, todos los resaltes óseos, el isquio, el agujero obturador, la espina isquiática, la espina ilíaca anterosuperior, la articulación sacroiliaca, las alas del sacro, la cresta ilíaca, el acetábulo, la cabeza femoral, el trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello femoral. ¿Estamos? Si alguien por favor se pierde o quiere hacer una pregunta, no hay problema, pueden interrumpir y hacérmela. Están observando la presencia del cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, gracias. Sí, doctor. Gracias. Esto más de la radiografía de pelvis, donde podemos ver el anillo pélvico, los agujeros obturadores. La línea iliopectínea es una línea importante que va desde el ilíaco hacia el pubis, por eso se llama iliopectínea. La ilioisquiática, que va hacia el isquio, el techo acetabular, el arco de Shenton. ¿Sí? Ok. Esto es muy importante cuando hablamos de la línea iliopectínea y de la ilioisquiática, porque esto nos va a permitir, cuando hablemos de fracturas de acetábulo, hablar de las columnas de pelvis. También hablamos las radiografías inlet y outlet, ¿sí? Las radiografías de entrada de la pelvis y la radiografía de salida de la pelvis. En la radiografía de entrada de la pelvis todos podemos observar que el alerón ilíaco se dibuja en su integridad, a diferencia de la salida donde se ve el agujero obturador más amplio. Cuando hablamos de mecanismos de lesión, por favor, tener presente que tenemos mecanismos de abducción y rotación externa. Abducción y rotación externa. Mecanismos de compresión lateral y mecanismos de cizallamiento. De acuerdo a cada uno de ellos, se rompen las distintas estructuras, ¿sí? Como podrán ver, el más grave es la del cizallamiento, porque se rompe prácticamente toda la estructura sacroiliaca posterior y la sínfisis del pubis. La de abducción y rotación interna mantiene íntegra la parte posterior. Las de compresión lateral también pueden romper, pero la más grave es la de cizallamiento. Como ya habrán hablado en sus clases teóricas, la clasificación más importante que usamos en la especialidad de ortopedia y traumatología es la clasificación AO. Es la clasificación de la Asociación para la Osteosíntesis, donde tenemos las tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Para que no se hagan tanto problemas, simplemente tipo A, fracturas de pelvis estables. Tipo B, fracturas de pelvis parcialmente estables. Y tipo C, fracturas de pelvis inestables. ¿Correcto? Seguimos. ¿Cuáles son los signos radiológicos o radiográficos de inestabilidad? Tenemos, por ejemplo, una afección de la articulación sacroiliaca posterior. Puede haber incluso una fractura de la apófisis transversa de la vértebra lumbar, asociado a fracturas verticales de las ramas iliopúbica y isquiopúbica. Esto es un ejemplo de un signo radiográfico de inestabilidad. Anótenlo bien porque de aquí vamos a sacar preguntas para el examen, ¿sí? Acá está la respuesta.
Si lo quieren visto de otra forma, esta es una tomografía. Y en la tomografía podemos ver la fractura de la apófisis transversa y sobre todo, lo más importante, afección de la sacroiliaca posterior. Posterior, no la anterior, posterior. La ecografía también tiene sus utilidades, pero sobre todo para lo que es partes blandas, como de repente hematomas retroperitoneales o lesiones de la vejiga, de la uretra. Tenemos imágenes tomográficas donde podemos ver las fracturas, ¿sí? Las tomografías, seguimos con la tomografía. Y bueno, esta imagen es para que recuerden que el manejo inicial, de una fractura de pelvis es básicamente primero todo el sistema de los órganos y las funciones vitales. Acuérdense, como hemos visto en las primeras diapositivas, estamos hablando de politraumatizados, de accidentes de tránsito, caídas, aplastamientos. Por lo tanto, es prioridad evaluar el ABCDE, que ya ustedes supongo lo han estudiado en el tema esto de las emergencias, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de estabilización de la pelvis, tenemos pues varias alternativas, como por ejemplo los pantalones anti-shock, el simple estabilización con una sábana o el cinturón pélvico. Como podrán ver, el objetivo es la compresión lateral. Es una compresión lateral para estabilizar la pelvis. Cuando tenemos, por ejemplo, afecciones de la articulación sacroiliaca posterior, hacemos uso de los fijadores externos, que son unos clavos que anclan en el ilíaco, en la espina ilíaca anterior superior, y unido por unas barras transversales, que el objetivo, igual que el anterior, es la compresión de la pelvis. Obviamente, cuando usamos esos fijadores externos, puede haber infecciones, puede haber malposición de las fracturas, hemorragias, piel a tensión, lesión de tejidos blandos, rigidez, etc. Ahora, según el tipo de fractura y según la clasificación AO, como hemos hablado acá, por ejemplo, las fracturas tipo A, ¿qué eran las fracturas tipo A? Eran fracturas estables, podemos acudir al tratamiento conservador, ¿no? Básicamente reposo y en algunos casos la compresión lateral que hemos conversado antes, obviamente los analgésicos antiinflamatorios, la tromboprofilaxis para evitar trombosis pulmonar o trombosis venosa profunda y asociado a fisioterapia. Y cuando ya hablamos de tratamientos quirúrgicos, tenemos que acudir a la osteosíntesis. ¿Y la osteosíntesis qué cosa es? Placas y tornillos. Obviamente, dentro de todo el mundo de las placas y tornillos existen pues muchas indicaciones que ya son temas de especialidad. Basta a ustedes con que sepan que existen tratamientos conservadores y quirúrgicos. Los conservadores básicamente para las tipo A y las quirúrgicas para las tipo B y C. Por supuesto que vamos a ver como complicaciones pueden haber hemorragias, pueden haber infecciones, las trombosis venosas que hemos hablado. Conclusión, estamos hablando de traumatismos de alta energía, la fijación externa, sobre todo en afecciones del ligamento o del complejo ligamentario sacroiliaco posterior. Obviamente, si estamos frente a pacientes cuyo compromiso de otros órganos vitales prioriza, la única forma de estabilizarlo rápido e inmediato en una fractura de pelvis es con el fijador externo. Existe alta morbilidad asociada a lesiones neurológicas y genitourinarias. Acuérdense que muy cerca a la pelvis está la vejiga y está todo el aparato genitourinario. Bien, al momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor?
¿Alguna pregunta? A ver, ¿dónde está Agustín Cárdenas?